El equipo de investigación estuvo bajo mi dirección y lo interesante de este grupo es que yo había empezado a trabajar sobre arquitectura de Oberá más o menos en el año 97, hace ya 20 años. Me empecé solo y después cuando retomo el tema de la arquitectura, en este caso arquitectura religiosa, se incorporan bastantes actores que tenemos gente de historia, artes plásticas, psicología. Hay varios profesores egresados y alumnos de la facultad. Estos son todos los investigadores del grupo, que era bastante amplio. También tenemos gente de diseño gráfico, de psicología, de educación tecnológica, y dentro de las artes plásticas hay gente que se ocupa de la escultura, de la pintura, o sea, hay distintas manifestaciones, lo que enriqueció muchísimo el trabajo de investigación. También tuvimos becarios de posgrado y de iniciación y colaboradores que también estaban en el campo de la arquitectura, el diseño y las artes plásticas. Las palabras claves del proyecto son las siguientes: historia, religión, arte, arquitectura, semiótica, sociología, entre otros puntos que se trataron. Y los objetivos son los siguientes: indagar en el surgimiento y la evolución de las distintas religiones y su función en la vida del hombre, o sea, tratamos que el proyecto no sea algo meramente local, sino ver un poco cómo surgen las distintas religiones y de qué forma se van incrementando y se van creciendo a lo largo de la historia. Identificar las particularidades de la sociedad obereña, ahí ya venimos a Oberá, y el rol que desempeñan las distintas comunidades religiosas, que como creo que todos saben es muy importante, ya que Oberá ha sido designada la ciudad de las iglesias. Se registran en la actualidad más de 100 templos y el papel religioso es muy importante dentro de la comunidad. Conocer la evolución histórica de las distintas religiones que se registran en la ciudad de Oberá y sus alrededores, o sea que hicimos todo un recorrido histórico por la religión católica, protestante, etcétera, para llegar a lo que se produce en Oberá en la actualidad. Explorar las distintas manifestaciones del patrimonio cultural religioso en la comunidad de Oberá. A analizar las características artísticas y arquitectónicas de los principales templos y casas de culto de la ciudad de Oberá. O sea, en un primer momento se había pensado hacer un relevamiento de todos los templos, pero era algo prácticamente imposible. Se hizo un recorte, una síntesis. Inclusive muchos temas que se investigaron no entraron en el informe final, que es este. Quedaron un poco, hicimos como les decía, una síntesis, un recorte, porque era como mucho material y ya no aportaba tanto eso. Y el último objetivo sería comparar las características primigenias de los distintos estilos con las particularidades que se registran en los casos del objeto de estudio. Este sí es el último. Verificar la importancia que presenta el aspecto religioso en el patrimonio cultural de la comunidad. Con respecto al desarrollo del trabajo, fuimos viendo el tema de la religión en la vida del hombre. La religión surge en el periodo neolítico en la historia, de alguna manera incipiente, y se va consolidando fuertemente en la antigüedad y a lo largo de toda la historia. Hicimos todo un recorrido después de la antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Barroco, siglo XIX y siglo XX.
También se hizo una búsqueda de trabajo sobre la línea investigativa, que hay muchos trabajos que son realmente muy interesantes y nos ayudaron muchísimo a hacer esta investigación. Y se estudiaron, aparte, distintos aspectos vinculados al arte, la cultura, historia, acervo y patrimonio religioso, liturgia, sentido del espacio religioso y otros puntos. Y después de eso hacemos un contexto y una reseña histórica de lo que sería la fundación de Oberá, la llegada de los distintos pioneros y la instalación de distintas iglesias que van a pasar a constituir en un primer momento templos muy pequeños, muy modestos, y a partir de la década del 30 van a empezar a crecer cada vez más. Los primeros templos fueron todos fueron muy pequeños, hechos de madera, lo que va a hablar el arquitecto Olofsson, y la mayoría después fueron reemplazados por mampostería, como vamos a ver ahora después. Con respecto a la organización del trabajo, después de esta primera parte vienen 3 partes más. Hicimos una clasificación de todos estos templos, que tenemos las iglesias católicas, en la segunda parte, la tercera parte, las iglesias protestantes, y la cuarta parte serían las iglesias evangélicas y pentecostales. Hoy les voy a contar un poco de las iglesias católicas. Dentro de las iglesias apostólicas romanas encontramos en Oberá la iglesia catedral San Antonio de Padua, que empieza como parroquia, después se convierte en iglesia catedral. Y después, aparte de la iglesia San Antonio, tenemos las parroquias Cristo Rey, Santa Rita de Casia y San Pantaleón. De estas 4 iglesias dependen aproximadamente un número de 39 capillas y 3 santuarios. Con respecto a la Catedral San Antonio, se hizo primeramente un templo de madera muy pequeño, después se construyó una iglesia también muy pequeña de 6 por 9 metros de mampostería, pero que pasó a ser muy chica de una manera muy rápida, y por ese motivo en el año 43-44 se empieza la construcción del Templo San Antonio, que si ustedes conocen saben que está en el lugar principal de Oberá, en el centro cívico, construido por el arquitecto, proyectado por el arquitecto Antonio von Lieb, de origen austríaco, y tiene características del estilo neogótico. El estilo gótico es un estilo nacional, digamos, en los países como Inglaterra y Alemania, también en Austria. Por eso se supone que este arquitecto elige ese estilo para la iglesia. Se presentan las características góticas por las líneas verticales, vitrales, planta en forma de cruz latina, y en el interior hay un cielo raso que imita un poco las bóvedas de crucería, que es una de las características principales del estilo gótico. Acá traje unas fotos del proceso de construcción de la iglesia, que tardó varios años. En la década del 40 está ahí, se está haciendo la torre, y hay bastante público, y esa foto es del interior, que estaba sin terminar, pero ya se daba misa. La iglesia tardó varios años en concretarse su construcción, hasta comienzos de la década del 70. En el año 86 se incendia el techo y se hacen unas grandes modificaciones a partir de este accidente. Con respecto al arte y simbología en los templos de Oberá, podemos ver que hay 2 grandes
grupos de representación religiosa. Por un lado están las esculturas y las pinturas propias del barroco, que se estableció como una forma de llamar la atención de los clientes a partir del Concilio de Trento, y se representa esto por una serie de esculturas que son fabricadas de manera industrial, digamos así, que se repiten y tienen las características más o menos similares. Como ustedes saben, el barroco en arte y arquitectura religiosos es un elemento, un estilo fuertemente, es muy fuerte, porque si bien es cierto que por ahí hay iglesias que después son neoclásicas, por ejemplo, tienen siempre un interior barroco en varios casos. Y después tenemos otro grupo de representación que tiene que ver con la cosa más, que no tiene que ver con la parte propia de la parte industrial, sino que se resuelve con elementos característicos de la zona, que tiene que ver con lo vernáculo, imágenes de gente local, indígenas, etc. Estas son dos imágenes de iglesias de Oberá, San Antonio, y la capilla María Medianera. Acá, por ejemplo, a la izquierda tenemos la escultura de San Antonio de Padua, que también es fabricada de manera industrial y presenta las características de todos los santos del estilo barroco, como así también una muestra de una virgen que aparece con los estilos propios de los colores blanco y azul. Y a la derecha tenemos el escudo del obispo de Oberá, Monseñor Damián Santiago Vitar. Toda la cuestión de los símbolos es sumamente importante, y en este sentido interviene toda la cuestión de la simbología, que es muy interesante para interpretar todas las características del arte religioso. Otra cosa que establecemos en el trabajo es la comparación con el estilo gótico, el estilo más importante de la Edad Media, que se empieza en el siglo XII hasta el siglo XV, y de alguna manera en los países, como les decía hoy, Inglaterra y Alemania, sigue sin solución de continuidad hasta que se reenganche con el neogótico del siglo XIX. En la Argentina, las obras más importantes neogóticas son la Basílica de Luján y la Catedral de La Plata. Y dentro de esa corriente se insertaría la iglesia San Antonio. Bueno, ahora vamos a pasar a otra iglesia, que es la Cristo Rey. Es una parroquia más pequeña que... A ver, voy a sentarme un poquito. Que funciona primero en casas de familia, en un pequeño templo que es una capilla, y después, merced a la buena voluntad de los vecinos, se forma una comisión que deciden construir un nuevo templo. Como se puede ver acá, las imágenes no son muy grandes, tiene una fuerte sentido de ascensión al cielo, por esas líneas que se van dando y esas curvas que se dan hacia el cielo que culminan en la cruz. Y en la parte interior se presenta
se presentan las luces que le confieren un carácter bastante impresionista. Esta iglesia tiene como característica la presencia de esculturas de carácter local, hechas por escultores de la zona. Inclusive uno de los miembros del grupo de investigación trabajó en estas esculturas y en el tallado de la pila bautismal. Después tenemos otra parroquia, San Pantaleón, que lamentablemente se construyó de una forma bastante pragmática. Primero fue una capilla y se utilizaron los materiales que se habían dejado de usar en la iglesia San Antonio después del incendio de 1986. Esta parroquia quedó medio bajita, o sea, tendría que haber tenido otra escala. Lo que sí está ubicada en un lugar muy lindo con muchos árboles que le confiere otro carácter. Después hay otra parroquia, Santa Rita, que acá está en proceso de construcción. Se articula en un volumen a medio rumbo, cerca de otro lugar donde se funciona lo que ahora va a ser el salón parroquial. Y en su momento esta capilla también se inserta en un barrio bastante pobre, digamos así, pero tiene algunas características muy, ahora que cuando se finalice su construcción va a tener características muy interesantes. Bueno, como les contaba hoy, hay 3 santuarios en Oberá que son muy importantes. Uno es el santuario de Schoenstatt. Schoenstatt es una obra del padre José Kentenich, que se empieza en Alemania, y significa la unión de Dios con las personas del lugar. Se funda este santuario en Oberá. En la Argentina hay 20 santuarios de Schoenstatt, y en Oberá, el de Oberá es el tercero, que se funda en el año 1952, y se ubica en el patio del Colegio Mariano, que no sé si se ubican, queda frente a la Catedral San Antonio. Este santuario fue construido por las hermanas marianas sin tener un plano ni un prototipo del santuario, sino que gracias a la memoria de las hermanas lo fueron reconstruyendo, y salió esto que quedó prácticamente igual a la obra original. Dentro de las iglesias que tienen una base católica tenemos la ortodoxa rusa, que se hace la parroquia Santísima Trinidad en Oberá, que es la que está a la derecha. O sea, estas iglesias ortodoxas rusas van a sufrir una serie de conflictos, sobre todo después de la Revolución Rusa de 1917, cuando la religión es prohibida. Los sacerdotes son muy perseguidos, muchos fueron muertos y desaparecidos. Y esta iglesia que ustedes ven a la izquierda, con esas cúpulas en forma de cebolla, tiene que ver con que son 3 cúpulas. Eso tiene que ver con la Santísima Trinidad. Esta iglesia fue construida en la calle frente al Parque Lezama en Buenos Aires, a pedido de los miembros rusos que vivían en la Argentina, que no eran muchos,
se inaugura en la época del presidente Roca, contando con todas las autoridades religiosas. Esta iglesia, no sé si la conocen, es muy linda, es una joya en su estilo, y siguiendo un poco estas líneas se construye la iglesia de Oberá en la década del 80. Tiene en su proyecto también 3 cúpulas, que en este momento existe solamente una. Tiene que ver esto con, como les decía, con la imagen de la Santísima Trinidad, y las otras se van a construir al frente, tengo entendido. Esta iglesia tiene un lugar que se llama iconostasio, que es un espacio que separa la sala principal de la zona sagrada, al cual no pueden acceder el público, y tiene una serie de puertas y una simbología y una serie de iconos que son muy importantes en la cultura y en la religión rusa. Ahora en la próxima les voy a mostrar mejor eso. Esta es la imagen de la parroquia Inmaculada Concepción, de rito ucraniano bizantino, que también es una iglesia que tiene una gran escala, y se presenta en un lugar muy alto de Oberá, dentro de un parque muy lindo. Tiene que ver esto con la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. Ahora tengo una imagen, les voy a mostrar. Y se caracteriza por la gran cúpula, presenta una linterna ahí arriba que no se ve desde el interior. Esta gran cúpula está revestida en bronce, es una obra muy linda. Descansa esta cúpula sobre una planta, una serie de descansa sobre 4 columnas que tiene que ver con los 4 evangelistas, y alrededor de la iglesia tiene una galería que semeja una serie de cúpulas como la iglesia de Santa Sofía. En el interior, eso es lo que les contaba, que hoy en la otra iglesia iconostasio, que es esa pared que se ve ahí que separa la zona principal de la zona sagrada. Y tiene 3 puertas a las cuales solo pueden acceder el diácono y el celebrante. A ese espacio no pueden acceder las mujeres porque tienen otras funciones dentro de la iglesia. Arriba, como podrán ver, tiene la cúpula con imágenes de Cristo y los 4 evangelistas. Hay una serie de ángeles también están ahí. Y tiene una serie de ventanas, que son las que se ven en la imagen exterior, que introducen mucha luz a la iglesia, y tiene básicamente 2 direcciones: la dirección horizontal, que va hacia el altar, y la dirección vertical, que se produce la conexión con la cúpula. Esta es la iglesia Santa Sofía de Constantinopla, que hoy está en la ciudad de Estambul. La iglesia fue construida en el siglo VI después de Cristo, obviamente, y por afuera tiene un aspecto muy sólido, muy pesado, pero en el interior se produce la desmaterialización del espacio por la presencia de la luz, que dicen que la luz es el verdadero arquitecto de Santa Sofía. Inclusive un contemporáneo de la iglesia, del emperador, cuando dijo que la cúpula estaba suspendida del cielo de una cadena de oro. Y este mismo efecto se produce de alguna manera, un poco más modesto, pero también se logra en esta iglesia,
que tiene unos vitros, ahí se ven los vitrales, unas pinturas que son sumamente interesantes y un trabajo muy bien logrado que ha llevado años hacerlo. Esta iglesia, volviendo a Santa Sofía, después con la invasión de los turcos otomanos a Constantinopla, pasa a ser una mezquita y, como verán acá, aparecen las 4 torres esas o minaretes que por un lado presentan un límite al espacio arquitectónico y por otro lado servían como elemento para llamar a la gente que vaya a la iglesia. Pero lo más interesante es que los musulmanes después utilizan esta iglesia como modelo para hacer las mezquitas. Hay un montón de mezquitas ahora en Egipto, en la Asia, etcétera, que tienen la forma de esta iglesia. Y un poco lo que se da también en la iglesia Inmaculada Concepción es que hay una combinación de la cúpula con una planta cuadrada. Esos, ahí en la parte de la galería y de las fachadas, aparece una serie de cerámicas que evocan también a los mosaicos bizantinos. Después estas iglesias sufrieron un largo periodo de persecución también por los comunistas, que destruyeron muchas iglesias muy importantes, inclusive en muchas les hicieron estructuras de varios pisos adentro para aprovechar las alturas, una cosa terrible. Pero después, cuando cae la Unión Soviética, se revaloriza a la religión ucraniana y después el Papa Juan Pablo II visita Ucrania y confiere de vuelta la importancia que corresponde a esta religión. Bueno, eso era hasta acá. Después viene la parte de las iglesias protestantes. En todo caso, eso lo daría en otra charla. Tengo entendido que varias iglesias trajeron algunos modelos provenientes de otras latitudes y después las incorporaron en Oberá. Por ahí tengo también, no puse, pero hay muchas capillas que son muy lindas, que en todo caso por ahí para la otra charla la puedo traer, que hay algunas que son prototipos y otras son bastante simples, digamos, acorde a las necesidades, a las posibilidades que tenían de construirlos, ¿no? Por ejemplo, este arquitecto Antonio von Lipp era, como les dije, era vienés y vivía en Posadas. No, de nada. Bueno, en cuanto al tema de la conservación y mantenimiento de las iglesias, ¿solamente participa la comunidad o hay algún tipo de aporte? ¿Cómo se organiza? Como para garantizar, digamos, que este patrimonio continúe. Claro. Bueno, viste que la iglesia, la comunidad de Oberá es muy religiosa. En estas iglesias, no tanto, pero en las otras iglesias pentecostales o evangélicas, la comunidad tiene una fuerte incidencia en la conservación y en el mantenimiento de las iglesias, que aparte hace su aporte, etcétera, ¿no? Y las iglesias católicas, bueno, son subsidiadas por el Estado. Eso era algo que tampoco conté hoy, que habíamos hecho todo un estudio de la relación Estado-Iglesia en la Argentina. Si bien es cierto que la Argentina es un país católico, no fueron muy buenas las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Por ejemplo, la iglesia San Antonio, hace poco hicieron una gran remodelación y pintura que quedó muy bien. Eso creo que fue por gente de la iglesia que aportó y aparte no sé si habrán recibido alguna
muy probable que hayan recibido algún subsidio. Es todo un tema eso, ¿no? Porque los famosos bonos, año tal, las famosas rifas no verás. claro, bueno, y hacen la rifa, verá que tenés que comprar el número por si no te vas al infierno, etcétera. Más o menos. Pero es una tradición, digamos. Claro, claro. Los años, la famosa rifa de que colabora todo el mundo, y con eso se recaudaron los fondos para la reparación después del incendio que fue Claro, ahí tenés la rifa de San Antonio y la rifa de Cristo Rey. Pero generalmente son comunidades que están muy involucradas con el tema de las iglesias. Algo que me había olvidado de comentar también era que uno de los aspectos que estudiamos fue el tema de la sociología en relación de las iglesias, con la sociología religiosa, que tiene su forma de operar y su método particular con la parte religiosa. Y se destaca todo esto desde fines del siglo XIX, cuando Marx, digamos, pronuncia esa frase que dice que la religión es el opio de los pueblos, y un poco critica que la burguesía industrial sojuzga al proletariado por la cuestión de, en fin, que es una forma más como una anestesia para el pueblo, ¿no? Y después Durkheim, esto que tiene que ver un poco con lo que te iba a decir, que es un francés positivista del siglo XIX, dice que la gente tiene una fuerte pertenencia, en este caso a las iglesias, y justamente nosotros estudiando todos estos autores vimos que se da mucho o era en las comunidades religiosas. Y también habla Durkheim que hay un tipo de sociología de forma civil, digamos, que tiene que ver con la pertenencia a ciertos ámbitos en la parte deportiva, por ejemplo, también tiene que ver con el fútbol, por ejemplo, etcétera. Entonces, una suerte de apropiación de ese espacio, ¿no? Claro. Yo quiero de Oberá, claro. Acá hay varias caras de Oberá, sí. Y me identifico mucho con la Cristo Rey, que era, digamos, la iglesia de nuestro barrio, así que el barrio se sentía como el propietario de la iglesia. Claro. Y lo importante de todo esto que vos estás planteando es que estas iglesias están en uso, o sea, no es que han sido abandonadas o que están en estado de deplorable, de abandono, no, están en uso y por eso hay una protección de la misma comunidad para con esta iglesia. Claro, hay un gran sentido de pertenencia, que es muy interesante eso, muy rico. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Ah, interesante tu pregunta, eso también me he olvidado. Menos mal que preguntan, así yo voy completando todo lo que no dije. En Oberá existe un departamento de cultos, que en realidad eso surgió, yo tengo entendido por una cuestión medio política tal vez, pero ese departamento de cultos se encarga de fijar las relaciones de la comunidad, del poder municipal, con todas las iglesias, y se establece una suerte de relación, digamos, que yo entiendo que también los apoyan de alguna manera. Pero eso como que medio que no se da en otros lados, el tema de departamento de cultos, ¿no? Pero sin declaración de interés histórico, patrimonial, ¿no? Claro, también en Oberá hay una junta de estudios históricos que se ha encargado de fijar algunos lugares como sitios de interés histórico o de patrimonio histórico, pero vos sabés que las iglesias no están declaradas de interés histórico, creo. O sea, ellos hicieron una tarea muy importante de poner una serie de placas en distintos lugares
diciendo, por ejemplo, acá funcionó el primer correo de Oberá, en este lugar se hizo tal cosa, bueno, que está bien eso, pero no hay una ley de patrimonio en Oberá, o sea que lamentablemente hoy en día, por supuesto que no van a tirar una iglesia, ¿no? Pero es como que está desprotegido eso. Inclusive, por ejemplo, hay cosas que declararon de interés histórico y después la tuvieron que tirar, o sea, algo que totalmente incomprensible, ¿no? Porque si supuestamente vos declarás una obra de interés histórico, no la podés tirar, tenés que mantenerla a rajatabla, ¿no? Hablando de eso, y yéndome absolutamente del tema, Bien. pero hablando de eso, de la destrucción de los bienes, ¿es cierto que tiraron abajo la antigua terminal de micro? La que hizo Sí, se está tirando. Marco Pinograr Sí. hizo esa, la ganó por concurso. Claro. Marco Pinograr es el nombre que tiene el aula magna de la Facultad de Arquitectura de La Plata, en honor a lo que fue su gran... Claro, vos sabés que el estudio La tiraron abajo. Vinograd era, en el año 59 se llama concurso para la terminal, y en realidad el que hace ese proyecto es el arquitecto Jaime Nisnovich, que en ese momento no se había recibido y trabajaba con Vinograd. Es el autor de unos manuales de construcción que están muy buenos, no sé si los conocen, es para todo el mundo eso. Yo siempre dije que lástima que no tuve esos manuales que estaban en la facultad porque son muy buenos. Bueno, y este arquitecto Nisnovich llamó un día a la municipalidad de Oberá para preguntar si estaba hecho su proyecto. Y de la municipalidad lo conectaron conmigo. Entonces ahí yo le mandé fotos y bueno, hicimos una amistad a la distancia, nunca nos conocimos. Y yo después, cuando la terminal se estaba tirando, le mandé mail, lo llamé, pero no me pude comunicar con él. ¿Sí? Puede ser. ¿Y las fotos las mantenés? ¿Tenés las fotos? Sí, debo tener por ahí las fotos. Sí. Sí. Dale. Porque vieron que en Oberá hubo un concurso para hacer la nueva municipalidad, y eso involucraba la municipalidad, consejo deliberante, Casa de la Cultura, terminal de ómnibus y la ex biblioteca que hoy es el consejo. Entonces, el proyecto que ganó, que estaba bueno como proyecto, pero lamentablemente no tuvo en cuenta nada y hizo tabula rasa, tiró todo. Y ahora, bueno, se está haciendo eso que, en fin, o sea, muy poco sentido de pertenencia, de apego al patrimonio, que es muy modesto nuestro patrimonio, pero como verán ustedes hay cosas interesantes y que aunque no fueran interesantes son parte de nuestro escenario cotidiano, ¿no?